Vaya conmigo en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Wow. Verso 11. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y usted sabe cuál es el tema, ¿verdad, hermano? ¿Cuál es el tema? Jesús es el camino, el único camino. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora escuche esto, hermano. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Se pueden sentar, hermano. Ya estamos orados. Y vamos a seguir orando. Oh, qué cosa maravillosa, hermano. El verso 11 comienza diciendo: este Jesús. Ese Pedro, hermano, que está hablando ahí, dice, oye, le está hablando a esos diablos de que resulta que eran los edificadores, hermano. De hecho, como comienza este asunto, es que en el capítulo 3 hay una historia muy conocida por nosotros, que es cuando se sana el cojo de la hermosa. Entonces, hay veces que uno hasta canta esas cosas, hermano, y no sabe ni lo que está cantando. Porque yo recuerdo un himno viejo que decía: un cojo que a la puerta de la hermosa se sentaba a diario a mendigar. Y entonces uno dice, bueno, eso se oye bonito, pero yo no sé lo que es. Bueno, es que había un pórtico, una puerta entre las muchas que tenía el templo. Era el acceso a los atrios de la casa del Señor allá en Jerusalén. Y tenían diferentes nombres. Una era la puerta del pescado, una era la puerta de las ovejas, y esta era la puerta de la hermosa, uno de los pórticos por donde la gente llegaba al templo a adorar. Y muchos de nosotros sabemos la historia, hermano, de que había un cojo allí, que toda la vida cojo, y él estaba allí haciendo lo que toda la vida había hecho desde que lo pusieron allí. Y era mendigar, hermano, porque por la cojera él no podía trabajar. Y cuando eso no había seguro social, hermano. Y van dos pelados, hermano, para el templo, Pedro y Juan. Cuando digo pelados es porque de verdad estaban pelados. Esos muchachos no tenían en qué caerse muertos, no tenían dinero, hermano, encima. Pero ellos iban para el templo, hermano, a hacer lo que uno hace en el templo. Ellos iban a adorar. Cuando ven al cojo que está pidiendo, y el cojo lo ve, que el cojo lo que hacía era lo que hacen todos los mendigos, hermano. Y es mendigo, no es mendigo, hermano. Mendigo. Sí, no le pongo acento donde no va. Lo que todos los mendigos hacen, pedir, hermano. Y extendió la mano. Pedro dice que fijando en él los ojos, le dice: no tengo oro ni plata. Oiga, hermano, dice, pero lo que tengo, te doy. En el nombre, yo me imagino, hermano, porque yo lo digo y yo levanto el dedo y apunto. Y yo asumo que la mayor parte de la gente, hermano, cuando va a hacer esto, hace lo mismo. O sea, dice: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Y hay una mano que viene de abajo hacia arriba, hermano. Y de momento esta mano se extiende de arriba hacia abajo. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Oiga esto, hermano. Y dice la escritura que por ahí mismo, por eso que yo sé que le apuntó. Y cuando le apuntó, hermano, por ahí mismo le agarró la mano estirada y le dijo: levántate y anda. Y le dio un jalón, hermano. Pero un jalón en el espíritu. Que los huesos cayeron en su lugar. Las coyunturas se acomodaron. Los tendones se fortalecieron. Los músculos se desarrollaron. Hermano, todo eso en un segundo, y aquel hombre quedó de pie
tan sano que el que nunca había andado entonces saltaba. Entonces, ¿sabes lo que es eso, hermano? Saltar antes de caminar. Eso verdaderamente es un milagro. Porque usted sabe que uno como comienza, hermano, es arrastrándose, chiquito. Después gatea. Entonces hace que camina hasta que las piernas se afirman, hermano. Y después de meses, si no un par de años, entonces que uno viene y corre o salta. El milagro fue tan grande, hermano, que antes de andar saltaba. Y obviamente eso llamó la atención. Hasta el punto que arrestaron a Pedro y a Juan. Los arrestaron, hermano. Y pasaron la noche en la prisión. Y al otro día, y me acompaña aquí, siga conmigo el asunto. Bueno, al otro día, capítulo 4, vamos al verso 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen, ¿en quién, hermano? En Jesús, la resurrección de los muertos. Les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como ¿cuántos, hermanos? Varones. Ahí no están incluidas las mujeres, los menores de 20 años y los niños, que también creyeron, hermano. O sea que si decimos 10,000, a lo mejor nos quedamos cortos de cuánta gente creyó, hermano, después que Pedro predicó habiendo hecho el Señor el milagro del cojo. Aconteció, verso 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén. Mire quiénes se reunieron, hermano. Los gobernadores, los ancianos. Cuando dice los ancianos, hermano, está hablando aquí de un grupo selecto de consejeros y maestros del pueblo que se llamaba el Sanedrín. También ellos eran los jueces espirituales, los que implantaban, aplicaban y explicaban la ley de Dios. Estos eran los maduros, los conocedores, los edificadores del pueblo, en términos espirituales, hermano. Oiga esto, hermano. Y dice que llegaron los gobernadores, los ancianos, los escribas. Hermano, y los escribas eran más maestros que los demás. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, porque Anás era el sumo sacerdote en ese momento, pero Caifás había sido sumo sacerdote antes que él. Hermano, ahí lo que estaba era la crema innata de el liderato religioso, no solamente del pueblo, hermano, del país. Estos eran los grandes. Y por ende, hermano, esta era la gente que, como le dije antes, no solamente aplicaba, sino que explicaba la ley de Dios al pueblo. No es extraño tampoco, hermano, que estos mismos diablos fueron los que estuvieron presentes cuando usted lee la historia de la resurrección, hermano. Ahí estaban toda esa gente también. Porque eso había pasado un par de meses antes. Esto fue como un par de meses después que Jesús, hermano, resucitó. O sea, no ha pasado mucho tiempo. Y los mismos que levantaron al pueblo, que trajeron falsos testigos, que le pagaron a Judas Iscariote para que vendiera al maestro, que luego incitaron a
El piloto, ¿cómo era? Pilato. Ajá. No se me olvide. Habían aviones en ese tiempo. A Pilatos. A que crucificara al justo, hermano. Aquellos que hicieron correr a los 12, a los 11, porque ya Judas se había matado. Los que hicieron huir a los 11 y a muchos más, hermano. Esos eran los mismos que estaban aquí ahora, reunidos con Pedro y Juan y el resto del pueblo. O sea que un par de meses antes, Pedro y Juan, que están aquí, se andaban escondiendo de esta gente cuando Jesús resucitó. Un par de meses antes, Pedro y Juan estaban en el aposento alto, encerrados, las puertas cerradas, cuando Jesús apareció, porque dice que ellos, y Pedro y Juan entre ellos, quizás los principales, estaban allí con miedo cuando Jesús apareció estando las puertas cerradas. Era de esa gente que ellos se estaban escondiendo, porque esa gente, hermanos, tenían el poder para hacerles daño. Oiga esto, hermano. Dice entonces, sigue diciendo la palabra. Y poniéndolos en medio, les preguntaron. Oiga esta pregunta, hermano. ¿Con qué potestad? O sea, ¿con qué poder? ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Oiga, que no dijeron este milagro. Porque no. En la mente de estos diablos, hermano, había la posibilidad de que Pedro y Juan estuvieran poseídos. Porque al mismo Jesús, ellos lo habían acusado de hacer milagros por el poder de Belcebú, de Satanás. Quiere decir entonces que cuando ellos están viendo ahora que ya no es solamente Jesús, porque ya Jesús había muerto y ellos no querían reconocer la resurrección de Cristo, de momento ven un poder como el de Cristo en aquellos que habían caminado con Él. Y cuando vienen ahora, vienen con la pregunta: ¿con qué poder o en qué nombre hicieron ustedes esto? Ay, hermano, en buena hora preguntaron. Entonces Pedro, esta es la clave, hermano. Esta es la clave, hermano. Entonces Pedro, el que 2 meses antes corrió, el que 2 meses antes negó al maestro, el que 2 meses antes, para que entendieran todo el mundo que él no quería, él no andaba con aquel, hasta maldijo, hermano. El que lloró amargamente reconociendo que había traicionado a aquel que lo único que le había hecho era bien, que le había dado una razón de ser y una razón de vivir. Aquel que un par de meses antes había pecado más que cualquiera de los que hubieron traicionado a Jesús, porque este se llenó la boca, hermano, para decirle al Señor que hasta estaba dispuesto a dar la vida por él. Y los otros hermanos de alcahuete lo que hicieron fue que dijeron lo mismo también, pero fue siguiendo, hermano, fue siguiendo la línea de Pedro, que dice la escritura que todos dijeron lo mismo. Sí, nosotros también estamos dispuestos a morir por ti. Y yo me imagino mirando a Pedro, a ver, Pedro, esto tiene que funcionar, porque si no. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. La diferencia entre 2 meses antes, hermano, y ahora es esa. Que es que ahora Pedro estaba llenito, hermano, pero llenito de pies a cabeza del Espíritu Santo de Dios. Y usted sabe lo que pasó. Dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernadores del pueblo, ancianos de Israel, hijos del diablo. No, esa la puse yo, hermano, quítela, esa fue. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos
sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Oiga esto, hermano, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Piense por un momento. El que 2 meses antes corrió, ahora porque está lleno del Espíritu Santo, está enfrentando a la misma gente. Hermano, estas fueron la gente que llevaron a Jesús a la cruz. Y si llevaron a Cristo a la cruz, ¿qué no podrían hacer ellos con Pedro y Juan, hermano? O sea, si ellos al dador de la vida, hermano, lo llevaron a la cruz, Pedro y Juan, en este caso en particular, hermano, lo que podían esperar, lo menos que podían esperar era lo mismo. Y con todo y eso, porque ahora Pedro está lleno del Espíritu Santo. Le dicen, aquí se nos está preguntando a nosotros la razón o el poder o el nombre por el cual nosotros le hicimos este beneficio a este hombre. Pues sepan ustedes que en el nombre de Jesucristo, hermano, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, es que este hombre está delante de ustedes hoy sano. Y es el Jesucristo que ustedes crucificaron, pero que Dios resucitó. Y hermano, se lo disparó ahí. ¡Wow! Él no solamente les contestó la pregunta, los acusó de homicidas, hermano. Y encima de eso le dijo, y no funcionó, porque ustedes lo quisieron matar y la muerte no lo pudo retener. Cristo resucitó. Y el nombre de Él es tan poderoso que en ese nombre, por ese nombre y ese poder, es que este está sano aquí hoy. Ahí era que iban a sacar las escopetas, hermano, y las ametralladoras y todas las cosas para cerrar a tiros a Pedro y a Juan. Pero escucha bien, iglesia, que Pedro no se quedó ahí nada más. Les dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Sigue acusándolos, hermano. Y a mí, imagínense, hermano, si él apuntó con el dedo, yo digo dedo, pero en verdad es dedo, hermano. Lo que pasa es que hay que economizar. Yo estoy economizando letras. Sí, pues las cosas están, todo está caro, hermano. Pues yo digo que estoy economizando. Si usted me dice que código dedo, hermano, es dedo. Sí. Si Pedro había apuntado con el dedo al cojo y le dijo, lo que tengo te doy. Ahora piense cómo estaba Pedro, porque yo no me imagino a Pedro hablando, este es Jesús. Y así, hermanos, quietos. Al que ustedes crucificaron, pero que Dios resucitó. ¿Usted cree que ese hombre estaba quieto así, hermano? Si dice la Escritura que estaba lleno del Espíritu Santo. Yo me lo imagino, hermano, al que ustedes crucificaron, pero que Dios resucitó. Y yo imagino a aquella gente, hermano. Piénsalo por un momento, porque él no estaba aquí. Él no se sentó, hermano, a decirle, este es Jesús. Ni dijo tampoco en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron. Listo. Eso no fue lo que estaba pasando ahí, hermano. Este hombre está lleno del Espíritu Santo. Este hombre está hablando con autoridad. Y entonces les dice así, este es Jesús. Yo imagino, hermano, cada vez que Pedro decía Jesús. Oh. Yo imagino a esa gente, hermano, que rechinaban los dientes. Que se les revolvían las tripas, hermano. Que se les revolcaban los demonios. Este Jesús. Hermano, porque cuando ese nombre sale de uno que está lleno del Espíritu Santo, el poder de ese nombre, hermano, sale con él. Wow, yo siento a Dios, hermano. Y le dice, es la piedra reprobada. Y escúcheme bien, hermano, que reprobado es despreciado,
menospreciado, rechazado. Pero escucha bien, iglesia, tenido en poco. Jesús está hablando con los más grandes líderes religiosos de la nación, con los que conocían y enseñaban la palabra de Dios al pueblo, los que tenían reputación de ser algo, hermano, los que creían en el Dios vivo y verdadero, los que creían en la resurrección de los muertos, eran fariseos. Y él le dijo: ustedes, que son los que edifican, han tenido en poco, han rechazado, han menospreciado, han despreciado a este Jesús. Ustedes que predican el fundamento, rechazan el fundamento. Pero su rechazo lo que ha hecho es que ha hecho de Jesús, delante de los que no son doctores, ni teólogos, ni maestros de la ley. Para eso Jesús ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra angular, la piedra principal del fundamento de cualquier edificio. Para cualquier edificación se escogía una piedra, hermano. Venía una piedra que era la piedra angular. Esa piedra era la guía que servía para trazar todo el fundamento del edificio. Y poner la piedra adecuada garantizaba que ese edificio iba a salir a la perfección, iba a estar a escuadra e iba a tener un buen fundamento. Y Jesús les dijo a ellos: pero escúchame bien, iglesia, que no sea que nosotros también, siendo los edificadores, siendo los conocedores del Señor, los portadores de la verdad, no sea que nosotros también seamos hallados, hermano. Y le estoy hablando a todo el mundo, incluyendo a nuestros hermanos de Facebook, que no sea que nosotros seamos hallados teniendo en poco, despreciando, menospreciando o rechazando este Jesús. Y no piense que eso es apostatar de la fe, de lo que estamos hablando aquí, hermano. Yo estoy hablando de apostatar de la fe. Yo lo que estoy hablando es de qué lugar ocupa Jesús en nuestra vida. ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestra mente? ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestro corazón? ¿Y qué lugar ocupa Jesús? Escúcheme bien esta que le voy a decir ahora, hermano. En nuestra boca. Porque Él es el fundamento. Él es la piedra angular. Por eso esto tiene que ver, hermano, y va de la mano con lo que hemos venido hablando durante estas últimas semanas. Jesús es el camino. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir, no, lo va a decir Pedro. Porque Jesús le dijo a los creyentes, que eran esos que estaban ahí: no, pero pastor, como usted me dice que eran creyentes, sí, ellos no creían en Jesús, pero ellos creían en el Señor, en Dios, en Jehová. Eran seguidores, hermano, y guardadores de la ley. Y eran buenos en lo que hacían. Pero estaban tan llenos, hermano, de religiosidad, que entonces estaban vacíos, hermano, de conocimiento y experiencia con Dios.
Y Pedro, cuando le dice eso, le dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí es que viene, hermano. Y en ningún otro hay salvación. Yo le leí el otro día, hermano, en Isaías 45. De hecho, hermano, en el Antiguo Testamento son muchas las ocasiones en que nuestro Padre, Jehová, Dios de los ejércitos, papá, mi Dios, mi papá. Son muchas las veces, hermano, en que Él dice, en el Isaías 45, Él decía, hablando de sí mismo, Dios, que no hay otro como el Salvador. En otras ocasiones, hermano, dice, hablando Jehová, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Hermano, y es Jehová el que esté hablando, no es cualquiera. Es Dios, el todopoderoso Dios. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y aquí está Pedro delante de los que conocen esa palabra y conocen esa ley, hermano. Y les dice: este Jesús es la piedra angular y en ningún otro hay salvación. ¿Sabe lo que está diciendo ahí, hermano? Jesús es Dios. Él es Dios. Él es el único Dios. Él es el todopoderoso Dios. Y dice más, hermano, mire que se atreve a invadir el terreno del sacrosanto nombre de Jehová, diciendo: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. ¿Y cuál es ese nombre, hermano? Jesucristo. Aleluya. A mí eso se me mete por dentro, hermano. Me llega como hasta los huesos. ¡Wow! Ahí termina la historia de Pedro y Juan, hermano, porque por ahí mismo los agarraron y los mataron y no se supo más de ellos. Eso fue lo que pasó, hermano. Escuche bien, hermano. Los que mataron a Jesús. ¿Qué no fue que lo mataron? Porque Jesús dice: a mí nadie me mata. Porque usted sabe que a la vida no hay quien la mate. Y Jesús es, ¿qué, hermano? La vida. Dice: yo la pongo para volverla a tomar. Tengo el poder para ponerla. Y tengo el poder para volverla a tomar. Ese es Jesús, hermano. Oiga bien. Pero los que lo llevaron a la cruz y lo vieron morir, que vieron que hasta el gobierno romano cedió a la presión de los edificadores de Israel, que estaban orgullosos cuando el pueblo seguía el consejo: crucifíquenlo, crucifíquenlo, denos a Barrabás, hermano. Aquellos que, si hasta ese momento eran poderosos, se sintieron aquel día súper poderosos, hermano. Ahora estaban delante de estos dos pelados, Pedro y Juan, hermano. ¿Y usted sabe qué pasó? Dice que se reunieron aparte y dijeron: mira, ¿cómo vamos a bregar con este asunto? Está difícil. Vamos a asustarlo, decirle que no predique más en ese nombre, y esperemos que así sea. Hermano, y Pedro y Juan vieron. Oiga, para esto es lo que hay que estar lleno del Espíritu Santo. Pedro y Juan vieron, hermano, como una trama como la que llevó a Jesús a la cruz
a ellos no les hizo nada. Ellos vieron cómo los enemigos de Dios, cuando oyeron esa palabra de autoridad ungida por el Espíritu Santo, hermano, lo que hicieron fue que tuvieron que ceder y tomar la retirada. Eso fue todo lo que hubo, lo que pudieron hacer, hermano. Porque a Pedro y a Juan no los pudieron tocar. Ahora oye bien, iglesia. ¿Sabe lo que nosotros necesitamos también? Es que ese Espíritu Santo de Dios, que es promesa para todo el que cree, oiga bien, nos tome a nosotros con la misma autoridad y nos dé la misma victoria. Okay. Pero usted sabe cómo es, hermano. En el nombre de Jesús. ¿Lo está entendiendo, iglesia? Nosotros nos hemos inventado cosas en el camino. Yo estoy haciendo una invitación a la iglesia a examinarnos, hermano. Porque nosotros, sin ser apóstatas, le estoy hablando siendo creyentes, amando al Señor y sirviéndole a Dios, nos hemos inventado cosas que sacan, hermano, el poder de Dios, lo sacan de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra boca. Nos hemos inventado métodos, nos hemos inventado fórmulas, nos hemos inventado estrategias y doctrinas que lo que hacen, hermanos, que este mensaje maravilloso, piensa la pregunta que le hicieron a esta gente: ¿con qué poder o en qué nombre es que ustedes hicieron esto? En el nombre de Jesús. Y después, este Jesús es la piedra angular. Y en ningún otro hay, ¿qué, hermano? ¿Por qué? Porque no hay otro nombre. ¿Y cuál es el nombre, hermano? Llévese esto y examinemos, hermano, nuestra fe. Lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón y lo que sale por nuestra boca.